Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos este martes de febrero, 14 de febrero del 2022, bueno, ¿en qué planeta estoy yo? Es un gusto saludarlos a todos, yo soy Mark Staroselski y estamos hablando claro, como todos los días, un placer saludarlos, espero que su día esté empezando, vaya de lo mejor, que estén teniendo un excelente martes, y bueno, pues hoy, por supuesto, varias cosas que comentar, pero vamos a hacer un programa diferente, porque verdaderamente lo que está sucediendo en México es preocupante y estamos dejando llevar por la nota tal cual es, por la información tal cual aparece, pero realmente no estamos viendo lo que pasa de fondo. Y aquí, Heriberto Medina, Juyuyuy, buenas tardes, Vivi Cifuentes, muy buenas tardes, y a todos quienes se van sumando a esta transmisión. Un placer, un gusto, como siempre, saludarlos. Para mí es un honor el poder contar con su atención en esta tardecita de martes, un frío martes aquí en la Riviera Maya, un martes nublado con una temperatura bastante baja, pero bueno, un martes que sigue hirviendo por las noticias, particularmente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Mónica Morales, hola a todos. Juan Manuel Hernández, buenas tardes. Pepe Colomé, hasta la zona metropolitana de Guadalajara, un gusto, querido amigo. Uro Azul, Jaime Torres, un placer. Alejandro Ruiz, Lidia González y a todos quienes se van sumando, gracias por estar aquí. Y hoy, por supuesto, vamos a hacer un resumen rápido, porque ¿dónde quedó la parte central de la mañanera? Más allá de que al principio se llevaran, minutos y minutos interminables en una especie de desfile para demostrarnos que México ha sido de los mejores países en el trato de la pandemia, a decir del gobierno federal. Fuera de esto, que no es ninguna novedad, cuántas vacunas están por llegar, cuántas vacunas tenemos, el presidente nuevamente defendiendo a Hugo López-Gatell, lo normal, lo tradicional, no hay noticia, no hay nada nuevo ahí. Pero donde sí hay algo nuevo es que se cumple un día más en los ataques permanentes de Andrés Manuel López Obrador hacia Carlos Loret de Mola. Ahora inclusive sale a relucir la esposa de Carlos Loret, ya no le alcanzó con el periodista, ahora Andrés Manuel quiere atacar también a la esposa de Carlos Loret y también mandarla a investigar. Y de hecho, llega al extremo de poner el documento que él mandara al SAT y al INAI para que se le diera toda la información de los ingresos de Carlos Loret de Mola, y también amenaza con que va a mandar a investigar a su esposa. Al final de la conferencia, en un show verdaderamente patético, al puro estilo de Hugo Chávez, al puro estilo de los dictadores nicaragüenses, al puro estilo de un Nicolás Maduro, pues el presidente, al borde de las lágrimas, habla de sus hijos, habla y hace una defensa de sus hijos que han sufrido ataques desde aquellos años cuando estaba la gubernatura de Roberto Madrazo en Tabasco y los helicópteros sobrevolaban su casa. Y en una patética historia tratando de apelar a las emociones de la gente. ¿Y esto de dónde deriva? Por supuesto deriva de las últimas encuestas, donde quienes más lo ayudan dicen que en los últimos 3 días hábiles, viernes, lunes y hoy martes, el presidente ha caído arriba de un punto porcentual, 1.5% por lo menos, en sus preferencias y la aceptación de la gente. Hay encuestas, por supuesto, que dicen que la caída fue brutal y es una caída de la cual no se levantará. Pero si hacemos caso por lo menos de las encuestas a modo, como por ejemplo la de Roy Campos de Consulta Mitofsky, pues el mismo Roy da fe de una caída de por lo menos más de un punto porcentual simplemente en estos días y el fin de semana. Y el presidente, como aquí lo hemos comentado, pues al parecer no aprende. Y hoy no nada más hace el ataque a Carlos Loret y a su esposa, sino que nuevamente refrenda su ataque y su decisión de acabar con la COFESE, la Comisión de Competencia Económica, la Comisión de Competencia y Fomento Económico, y de acabar con el INAI también.
Un INAI al que él mismo está apelando ahorita para tener la información, un INAI que nos permite a todos nosotros tener la información del gobierno federal, de los servidores públicos, y bueno, que además en toda democracia, desde el mismo entendido y la definición de lo que es una democracia, se requiere tener estos instrumentos en los cuales el pueblo, quien es el mandante, tenga información y acceso de sus representantes o sus servidores públicos, según sea el caso, información transparente, cuánto gana, cuánto cobra, en qué usan los recursos de la nación. Y eso es exactamente lo que hace el INAI, que por supuesto a Andrés Manuel López Obrador, pues este INAI le estorba. En toda dictadura, en toda monarquía, en toda oligarquía, lo que menos se busca es tener controles, lo que menos se busca es transparentar la información, porque esto definitivamente desvirtúa y no le permite al gobierno actuar a plena y abierta voluntad. Y evidentemente Andrés Manuel López Obrador va absolutamente en contra de todo lo que sea transparencia en su gobierno. Y ejemplos hemos visto muchos, el famoso decretazo. El haber hecho este decreto que no acuerdo, legalmente es un decreto, es el que no se tenga el acceso a la información de todas las obras de gobierno y que todas y cada una de ellas se sobreentiendan en automático como de seguridad nacional. Y hoy seguridad nacional quiere decir inclusive hasta un tramo del Tren Maya, o quiere decir el poder expropiar 197 predios en la Riviera Maya a hoteleros y propietarios particulares. Y ahora cualquier obra que decida hacer el gobierno de Andrés Manuel, pues es evidentemente seguridad nacional. Por lo tanto, te quita el derecho a la información y el más importante de todos, a la ley de amparo, que es una de las leyes mejores que tenemos en nuestro país, que le permite al ciudadano defenderse contra los abusos de autoridad. Cuando esto se considera seguridad nacional, la ley de amparo simplemente no aplica. No puedes defenderte contra el gobierno y tienes en automático que acatar las resoluciones que el gobierno decida. Ahora, ¿por qué vamos a manejar el día de hoy diferente la información? Porque tenemos que partir de una base y aquí nos damos cuenta que todos los días, invariablemente, todos los días la mañanera se trata de encontrar culpables. ¿Quién es el culpable de todo? ¿Quién es el culpable de que la economía no funcione? ¿Quién es el culpable de que se solicite una pausa con el gobierno español, al cual hoy por la mañana vuelve a atacar Andrés Manuel? Obviamente dentro de esta simulación de que no es ni con el gobierno, ni con la monarquía, ni con el pueblo español, pero sí con sus empresas abusivas, a las cuales sigue públicamente calumniando desde un órgano oficial que es la Presidencia de la República. Pero es la búsqueda eterna y permanente de culpables. Porque la economía, porque la pandemia, porque la inseguridad, ¿quién es el culpable? Y estamos en un gobierno que no sale de esta retórica. Estamos en un gobierno que busca permanentemente culpables. Vamos a seguir bloqueando chairos. Tenemos permanentemente una búsqueda de culpables y la verdad es que como pueblo mexicano creo que es el momento de que nosotros también empecemos a buscar quién es el responsable del gobierno que tenemos hoy. ¿Por qué hemos llegado a donde estamos? ¿Por qué hoy tenemos a un México sin rumbo? Un México sin proyecto. Un México donde sus proyectos son un Tren Maya que no va a funcionar nunca, que tiene problemas desde Mérida y todo el recorrido hasta el pasar por Cancún es un problema, Playa del Carmen es un problema, llegar hasta Tulum es problema, un Tren Maya con 6 cambios en su recorrido, un aeropuerto que no tiene ni pies ni cabeza, que no soluciona ningún problema de la aviación en el país y que nos ha regresado en el tiempo por lo menos 60 o 70 años. Yo digo, el aeropuerto Benito Juárez en su inicio, cuando fue inaugurado hace más de 50 años, tenía más capacidad que lo que va a tener Santa Lucía en el tope de su capacidad operativa. Entonces,
¿quién realmente es el responsable? Y yo aquí me tengo que regresar a lo que sucedió en el año 2000. Estaba recordando hace rato y de hecho inclusive escuchando una canción que viene muy al tema. Estaba escuchando una canción de este maravilloso grupo La Ley, una canción que se llama Aquí, donde se habla que es un mundo que gira al revés, ahogando nuestras ideas. Y verdaderamente eso está pasando hoy. Si nosotros regresamos a los 80s, cuando aquel tan discutido triunfo de Carlos Salinas de Gortari en 1988, pues bueno, el país estaba convulsionado por una elección que evidentemente fue fraudulenta, una elección totalmente amañada, se fue en contra de la voluntad del pueblo. Hay quienes creen que quien ganó fue el ingeniero Cárdenas. Desde mi perspectiva, no, desde mi perspectiva el ganador fue Cloutier, pero esto es irrelevante. A quien se impuso en la presidencia fue a Carlos Salinas de Gortari. Empezó mal el gobierno, pero el gobierno empezó a caminar bien. ¿Por qué razón? México tenía un proyecto, había un destino, había un camino y había una ideología. Todos los mexicanos en aquel entonces, y me precio de haber participado, era un joven ejecutivo en ese momento, adoptamos ese sentimiento nacionalista, adoptamos el sentimiento de sacar a México adelante, de que México se encontrara y se pudiera codear con los países desarrollados del mundo. Adoptamos la idea, más allá de lo que el gobierno decidiera o no, inclusive de utilizar un pin con la bandera de México. En los coches las placas de la bandera de México eran muy comunes, todo mundo usábamos esas placas. ¿Por qué? Porque había que levantar a México. Se privilegiaba la capacitación, el estudio, el permanentemente estar en algún curso de lo que sea, un diplomado, un taller de instrucción, lo que fuera, porque íbamos a desarrollarnos. Misma época en la que creció tremendamente aquella ideología del México de la excelencia, el convertirnos en un país y en gente de excelencia. Ese famoso decálogo de Miguel Ángel Cornejo y Rosado, el decálogo de la excelencia, que verdaderamente sigue tan vigente hoy como lo estuvo hace casi ya 40 años. Pero ese México de repente se acabó. Entramos con un gobierno de Zedillo que empezó con aquel famoso error de diciembre, y ese error de diciembre nos dio un golpe muy fuerte, durísimo a todos. Crisis económica, crisis hipotecaria, el famoso Fobaproa, pero a final de cuentas el país no perdió el rumbo. Supimos que habíamos recibido un golpe durísimo, claro que sabíamos que dentro del Fobaproa, que más allá de lo que digan, la realidad es que era necesario. Gracias a eso el país no cayó más. Pero bueno, también sabemos claramente que dentro de ese Fobaproa hubo una cantidad tremenda de corrupción como nunca lo había habido hasta ese momento. El país siguió sin perder el rumbo, el país siguió caminando, el país sabía hacia dónde queríamos ir, a integrarnos en una economía de libre mercado, a volvernos un exportador ejemplar en el mundo, a desarrollar nuestra industria en otras áreas que no fueran exclusivamente las petroleras, como ya venía esa ideología desde los 80s, a convertirnos en un país que fuera capaz de exportar productos terminados y no materias primas, a exportar servicios también, a convertirnos inclusive a desarrollar nuestro mercado y nuestra industria turística para ser uno de los principales polos turísticos en el mundo. Y todo esto empezó a caminar. Sí, el golpe al inicio de la administración de Zedillo fue muy fuerte, muy duro, pero el país supo soportarlo. Teníamos una sociedad y una economía fuerte que permitió que México saliera adelante rápido. Claro, Mónica Morales se decía que Salinas es un gran economista y estoy absolutamente de acuerdo con el comentario. Es un hombre tremendamente capaz, un hombre muy inteligente, con todos los pros y contras. Yo no estoy defendiendo ni lo estoy convirtiendo en un santo,
Pero el señor, él era un verdadero estadista y en su momento fue respetado y reconocido en todo el mundo. Después se convirtió en nuestro villano favorito, pero esa, como dicen por ahí, esa es otra historia. Al final del sexenio de Zedillo, con esta misma idea de desarrollar al país, de ser un México libre, un México de progreso, un México democrático y de desarrollo, empezaron las campañas políticas y teníamos que luchar contra una cosa, que era la corrupción. Ese era el problema, el gran problema de nuestro México, la lucha contra la corrupción. Y el PRI era un sinónimo de corrupción, PRI igual a corrupción. Luego entonces tenemos que sacar al PRI de los pinos. Correcto. Y con esto entonces pues nos llegan una especie de, pues no de Mesías, pero sí tal vez un Salvador guanajuatense con botas, un hombre grande, fuerte, hablando con voz gruesa, un Vicente Fox a decirnos que él va a sacar al PRI de los pinos, que con esas botas los iba a patear y los iba a mandar al carajo. Y se reactiva y renace ese sueño de la única parte que nos faltaba en este país, que era acabar con la corrupción, refrendar nuestra democracia después de que Ernesto Zedillo diera un gesto y una declaración democrática admirable que la historia tendrá que reconocerle, al momento de él, adelantándose a las intenciones de su partido, reconociera en televisión nacional el triunfo de Vicente Fox como el nuevo presidente de México. Vicente Fox venía con muchas promesas. Venía con las promesas de hacer crecer todavía más al país, de acabar con la corrupción, pues con frases diferentes. No dijo la vamos a barrer de arriba a abajo como se barren las escaleras, pero se iba a acabar la corrupción, se iba a acabar el nepotismo y México iba a despegar con crecimientos que se esperaban de por lo menos un 6 o 7% anualizado. Pero la realidad fue otra. La realidad es que ese sueño del cambio pues llegó, pero llegó de manera muy parcial. Llegó y no se concretó, no se consumó. De hecho, yo también, yo apoyé la campaña de Fox, Mónica Morales, ya luego les platicaré. De repente ese sueño tan grande, ese riesgo que tomamos como pueblo después de 70 años de no conocer otra cosa más que el PRI, pues decidimos tomar el riesgo de salir a las urnas cuando estábamos en contra de todas las predicciones, exactamente como estamos ahorita con la revocación de mandato. Igual, todos decían es una estupidez, ¿para qué haces proselitismo? ¿Para qué sales a votar? El PRI nunca lo van a sacar de los pinos, hombre. El PRI no pierde, puede pasar lo que sea, pero el PRI siempre gana. Jamás van a aceptar la derrota. Se va a caer el país, va a haber levantamiento social, esto va a ser un desmadre. Ni siquiera digas públicamente que estás apoyando a Fox, porque se te va a ir todo el mundo en contra. Todo eso y mucho más, a mí personalmente me lo dijeron, y yo recuerdo que hacía proselitismo, que inclusive estaba hasta prohibido, porque tenía planas y planas y planas de calcomanías así chiquitas, con el logotipo redondas, con el logotipo del PAN, y las pegaba en todos lados, inclusive en los discos de los teléfonos, que todavía había teléfonos de disco, y en el centro de los discos de los teléfonos ahí pegaba las calcomanías del PAN, y en coches y a la gente, y unas chiquitas que se las poníamos hasta a los policías en la solapa, y ahí se hizo aquella frase famosísima de los azules son del PAN, hablando de los policías, y se reían. Y bueno, toda esa corriente en contra que nadie creía, pues la realidad es que sí se hizo posible. A final de cuentas, nuevamente el pueblo mexicano demostró que el cambio sí se podía, y se podía hacer en las urnas, y lo logramos en las urnas, y sacamos al PRI de los pinos. Poco tiempo después, estoy hablando de 2, 3 años tal vez después, ya nos estábamos cuestionando si realmente había valido la pena sacar al PRI. ¿Por qué? Porque los cambios no llegaron como deberían haber llegado. Claro, el sexenio del presidente Fox fue bueno, sí, el país creció, por supuesto, pero teníamos un aeropuerto que se iba a hacer ahí por Hidalgo, y a final de cuentas no tuvo la fuerza para hacerlo, y unos cuantos manifestantes nos dejaron sin aeropuerto. Los verdaderos cambios de fondo no se hicieron.
las verdaderas reformas profundas que requería el país, pues también nos quedamos con las ganas. Después llega un presidente Calderón. Llega Felipe Calderón, para mí era el candidato ideal. Había seguido desde fuera la trayectoria de Felipe Calderón en el PAN. Un hombre absolutamente culto, un hombre de lucha de toda su vida, venido de Michoacán, de una familia respetable, de clase media, con muchos estudios, con mucha preparación, un demócrata por excelencia, un hombre honesto y con carácter. Ahora sí. Y entonces vuelve a renacer aquel sueño y vamos con Felipe Calderón entonces a la presidencia, porque pues no había más, no había otro candidato, no había otra opción, pero además era bueno. Era bueno. La opción era buena y el sueño renace. Y llega en una elección tremendamente discutida, pero llega a la presidencia. Y nuevamente el sueño, ese sueño de que México diera ese último pasito que nos faltaba, de acabar con la corrupción, hacer las reformas de fondo que el país necesitaba en pro del libre mercado, de las garantías individuales, de la libertad de comercio, de la verdadera seguridad en las calles, pues resulta que sale una estrategia totalmente equivocada, una estrategia que tal vez no haya argumentos reales para ir en contra de las decisiones del presidente Calderón, porque no puedes doblar las manos en contra del crimen organizado. Estoy de acuerdo, no se puede, no puedes guardarte y permitir que sigan operando impunemente. Pero bueno, la manera y el resultado que se tuvo fue pues bueno, como cuando aplastas una araña y salen todas las demás. Y entonces en vez de luchar con unas cuantas cabezas, de repente había cientos y cientos de cabezas en todo el país. Y resultó que México entró en una guerra interna, que es la más triste de las guerras que puede existir. Y otra vez el sueño mexicano se mantiene, pero se empieza a dañar, empieza a quedar golpeado. Al grado de que, pues después del sexenio del presidente Calderón, regresamos al PRI. Nuevamente regresamos al PRI con un candidato que era muy atractivo, estaba casado con una actriz, era guapo, copetito, se veía muy bien y el PRI tiene experiencia. Y la campaña publicitaria era brutalmente buena, era buenísima, mover a México. ¡Wow! Sí, eso necesitábamos, mover a México. Y veíamos a todos esos con traje ejecutivos practicando parkour en la ciudad, saltando de azotea en los edificios. Y bueno, pues resulta que Enrique Peña Nieto se convierte en el nuevo presidente de los mexicanos en una elección absolutamente democrática. Después de que el PAN no tuviera ni siquiera ya la unidad, después de gobernar 2 sexenios únicamente, ni siquiera la unidad y la fuerza necesaria para presentar un verdadero candidato a la presidencia. No lo hubo. Entonces, pues bueno, Enrique Peña Nieto se volvió la mejor opción que tuvimos los mexicanos para la presidencia. Enrique Peña Nieto llega, sí, esto es real, con un excelente gabinete, un gabinete de primera. Llega haciendo las cosas como el PRI las sabe hacer, sabe negociar, saben hacer que las cosas sucedan. Y México nuevamente renace su sueño. Vuelven a renacer el sueño del mexicano diciendo, ok, no importa que sea PRI, es una nueva generación, son diferentes políticos, tienen buenas ideas. Hay que hacer reformas estructurales, nos van a doler. La reforma fiscal para la madre, que si nos dolió, claro que nos dolió, pero era necesaria. La reforma energética les dolió a muchos, pero también era necesaria. La reforma educativa, desde mi perspectiva y de fondo, es la más importante de todas y también se dio un importante avance. Pero claro, no todo puede ser miel sobre hojuelas. Y entonces nos encontramos con un gobierno que hasta ese momento resultó ser pues el gobierno más corrupto de la historia moderna de México. Probablemente desde el sexenio del presidente López Portillo, tal vez no se habría visto algo así, o desde el presidente de la Madrid, no había un antecedente de tanta corrupción como el de Peña. Llegamos al sexenio del presidente Peña
con sueños renovados, y el país empieza a crecer. Nuevamente empezamos a crecer. Nuevamente empezamos a tener reconocimiento mundial, cosa que de hecho no se había perdido, nunca se perdió. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, México había tenido un prestigio internacional. Inclusive con el famoso error de diciembre de Zedillo, el famoso efecto tequila, México se mantuvo. México recibió créditos los cuales pagamos antes de tiempo, y el país iba creciendo y teníamos un desarrollo en todos aspectos. En infraestructura, en exportaciones, en el ingreso per cápita de los mexicanos. Cada vez había más movilidad del país, más gente que salía de la pobreza hacia las clases medias, y el país iba por buen camino. Teníamos verdaderamente, bueno, llegamos a ser la economía número 11 del mundo. Hoy andamos por ahí de la 15 o 16. Éramos el principal socio comercial de los Estados Unidos, caímos al tercero y acabamos de recuperar el segundo lugar. Después de Canadá, un país que, pues bueno, tendrá la cuarta parte de la población de México. Y en fin, pero resulta que con Enrique Peña Nieto se dan los actos de corrupción, la famosa estafa maestra, que hoy, frente a la corrupción y a Dos Bocas y el Tren Maya y todo lo que vemos aquí, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la famosa estafa maestra, pues bueno, representa la verdad, pues un botoncito chiquitito, pareciera, se quedó ridícula, ¿no? Comparada contra toda la corrupción rampante que tenemos hoy. Y los montos del dinero que se ha tirado a la basura con el actual gobierno. Pero bueno, junto a esto, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, venía acompañándolos de afuera, pues un anárquico, un presunto, pretendido candidato que no logró ningún triunfo político en su Tabasco de origen, que pretendió ser gobernador de Tabasco y no pudo, perdió con madrazo, que después pretendió ser el líder del PRD, ese nuevo partido que se formaba de la oposición de ese frente de izquierda, que iniciaran el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo con Ifigenia Martínez, con esas figuras de la izquierda, y pues que realmente López Obrador se convirtió simplemente en la comparsa, se convirtió en el Sancho Panza, el acompañante, hasta que por fin años después logró hacerse cargo él del partido, traicionando a sus principales ideólogos, y se convierte en el candidato eterno, pero un candidato eternamente frustrado, un candidato que nunca logró nada, un candidato que no ganaba nada, un candidato que criticaba todo, pero jamás decía cómo. Está del carajo, deberían renunciar. Si el país está creciendo a menos del 3%, el presidente es un incompetente, tiene que renunciar. ¿Ok? Y ahora, en más de 3 años de su gobierno, pues bueno, México sigue decreciendo. La economía no crece, se está cayendo permanentemente. Sin pretextos de la pandemia, desde el 2019, cuando no había justificación para que la economía ya entrara en recesión. Y este eterno candidato, por fin, después del gobierno de Enrique Peña Nieto y de las negociaciones por actos de corrupción que hiciera con Peña Nieto, llega al gobierno. Pero es la primera vez en la historia del país, la primera vez, como he venido comentando, por lo menos desde el presidente Salinas de Gortari hasta ahora, que México no tiene un proyecto. México no tiene un rumbo definido, no sabemos a dónde vamos. Yo quisiera que alguien me explique desde la perspectiva de Morena o del presidente López Obrador, ¿qué quiere decir cuarta transformación? ¿Cuál es el proyecto de la cuarta transformación? ¿De qué se trata? Porque si se les acusa que son neocomunistas, dicen que no, que lo cual es evidente. Si se les dice que están siguiendo los lineamientos del Foro de Sao Paulo, como lo podemos comprobar fehacientemente, además de que mismo Morena y desde el PRD firmaron los pactos de la Internacional de Izquierda, por supuesto, pero también del Foro de Sao Paulo están firmados y hay videos y sobran pruebas. Pero también lo niegan. Ellos actúan en contra de la iniciativa privada, pero cuando se les pregunta dicen que no. ¿Estás a favor del libre mercado? Sí, por supuesto, pero cierran las puertas al libre mercado y a la inversión nacional y extranjera.
¿Estás en contra de la gente que tiene dinero? No, no estoy en contra, pero los ataques son permanentes. ¿Cuál es el Plan Nacional de Desarrollo? Por primera vez desde que yo recuerdo, no existe un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Dónde está el Plan Nacional de Desarrollo en México? ¿Cuál es el Plan Nacional de Desarrollo? Más allá de que según esto iban a desarrollar el sureste mexicano. Y el sureste mexicano no se ha desarrollado en nada. Lo único que ha pasado es la intentona por crear una refinería que no sirve para nada y jamás funcionará. Y un Tren Maya que también sigue en el imaginario pero no en la realidad. Y fuera de eso no existe un proyecto de nación. Con algo todavía mucho peor. Por primera vez desde que yo tengo uso de razón, se acabó el sueño mexicano. Los mexicanos dejamos de soñar. Nos robaron el sueño. Nos robaron la posibilidad de imaginarnos un México que avanza. Un México que sí en efecto tenía errores, claro, sí. Un México que realmente pues tenía que luchar contra 3 temas, 2 básicos, para permitir que todo lo demás se desarrollara. 2 temas básicos. La corrupción, lo que implica dentro de ella misma la seguridad de la nación, la seguridad pública, física, jurídica. Todo va en el mismo paquete. Y el otro muy importante, que era la educación del pueblo. Tener un verdadero sistema educativo que permita que el pueblo mexicano razone, se desarrolle, entienda de qué estamos hablando. Y resulta que ninguno de esos 2 temas se atacan realmente. Y al contrario, hoy estamos preocupados por una gráfica que crece como si fuera espuma en la inseguridad de nuestro país. Los asesinatos se dan como si fuera ya algo común. De hecho ya lo es algo común, es algo cotidiano. La caída en la economía también ya es algo cotidiano. El que nos vean en el resto del mundo y se burlen de nosotros, se burlen del presidente, es algo ya cotidiano. Antes nos ofendía, a mí me ofendía. La simple institución presidencial, yo lo llegué a decir en la presidencia incluso de Peña Nieto, siendo total opositor al PRI. Pero lo llegué a decir, a ver, tranquilos, ok, sí hay corrupción, hay que atacar la corrupción. Pero el presidente como institución se le debe respetar, es la institución presidencial. Hoy ya ni siquiera eso funciona. Hoy ya ni siquiera ese mínimo respeto tenemos por no nada más la persona que ocupa la presidencia, sino por la institución como tal. Porque de manera oficial, desde el primer órgano de comunicación y desde donde se dicta la política de este país, que es la mañanera, desde ahí mismo, el propio presidente es el que desvirtúa y desprestigia la institución presidencial como tal. El incumplimiento de la Constitución, cuando lo primero que hace un funcionario, sobre todo de su nivel, es jurar, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, yendo en un absoluto contrasentido contra lo que debiera ser sus funciones básicas, que son las de cumplir con esa Constitución y hacerla cumplir, respetarla, lo que implicaría un respeto hacia sí mismo, hacia la institución como tal y hacia su persona en lo individual, cosa que no sucede. Y hoy México no tiene un camino, no tiene una visión. Hoy no hay un plan, hoy no hay un sueño. Hoy no hay un lugar hacia dónde ir. Hoy estamos simplemente preocupados por quién es el nuevo a quien van a atacar. ¿A qué periodista o a qué activista van a asesinar ahora? ¿Contra qué otro país nos vamos a pelear? Porque ahora hasta con Perú tenemos diferencias y eso son hermanitos de la misma enfermedad que se llama Foro de Sao Paulo. Son cuatitos, gemelitos de la misma enfermedad, Foro de Sao Paulo, pero hasta con Perú ya se está peleando. Nos peleamos con Panamá, hemos hablado pestes de Estados Unidos, hemos hablado pestes de la OEA,
hemos hablado pestes de la OTAN, nos estamos peleando con España. Ahora, ¿con qué otro país será? ¿A quién más? ¿Contra quién más? Nos hemos peleado con la iniciativa privada, con la sociedad civil, con las clases medias, con las clases altas, con los empresarios, con los industriales, pero no hay pruebas de nada. A todos se ocupa de corruptos, a todos se ocupa, se califica de anti-mexicanos, a todos se ocupa de golpeadores, pero no hay pruebas de nada. No hay absolutamente pruebas de nada. Ay, Pepe Cervantes, ojalá me pagaran Latinus, hombre. Y madrazo, puta, ojalá me pagaran Latinus y madrazo, estaría yo ganando una lanota. Pero no. Ahora, ¿qué falta? Con las tensiones que vemos en Europa Oriental entre Rusia y Ucrania, que no me voy a meter a analizar ahorita esto, pero estamos, según la mayoría de los analistas, a nada de que inicie un conflicto armado entre Rusia y Ucrania que podía tener consecuencias continentales, otra guerra en Europa, y puede llegar a un conflicto global. Dentro de este ideario, dentro de esto que está sucediendo ahorita y con los riesgos internacionales que esto implica, el presidente argentino acaba de estar hace unos días en Moscú diciéndole al presidente ruso Vladimir Putin que Argentina a partir de ese momento se convertía en la puerta de entrada para que Rusia pudiera entrar a Latinoamérica de forma inmediata, cuanto antes mejor. Son palabras literales del presidente argentino, un neokirchnerista. Es algo similar a lo que tenemos en nuestro país. Y bueno, ¿qué falta? ¿Que ahora Andrés Manuel López Obrador declare lo mismo? ¿Se vaya a algo similar? ¿A decir Rusia entra por México? ¿O qué más nos falta? Porque hoy no podemos pensar en un sueño como pensábamos apenas hace 4 años, todavía en el sexenio de Peña. Hace 4 años todavía teníamos el sueño de que México iba caminando bien, México iba progresando, México se iba desarrollando. Podías tener el sueño de abrir un negocio, de crear una empresa. Podías tener el sueño de comprar una casa, de invertir, de que tus hijos estudiaran y se desarrollaran en México. Como buenos ciudadanos, como mexicanos, con orgullo por esta bendita tierra de Dios. Pero hoy yo en lo personal, Mark, quien les habla, yo no estoy seguro de que quiera que mis hijos crezcan en este país. Hoy no. Hoy yo no invertiría. Hoy poner un negocio quiere decir que me voy a tener que enfrentar al crimen organizado y por lo menos pagar piso. Y tener el riesgo de tener un atentado simplemente por querer tener un negocio. Hoy no sé qué tanto más va a caer la economía nacional o qué ocurrencia va a tener el presidente en la mañanera de mañana o la de pasado mañana. ¿Qué va a pasar? Hoy tengo la incertidumbre de que poder comprar un coche nuevo, pues esto implique que alguien te secuestre o te tachen de que eres un conservador neoliberal fifí que estás robándole al pueblo y de la noche a la mañana te conviertes en un objetivo para cualquier desquiciado que por sus propias frustraciones se quiera desquitar contigo. Hoy el sueño mexicano se acabó. Hoy México no puede soñar. Hoy México desafortunadamente perdió la capacidad de soñar, de imaginar, de unirnos como pueblo, lo que nunca había pasado. Podíamos tener diferencias, nos podíamos pelear, pero no había 2 Méxicos, había uno. No había 2 naciones, había una nación, había un sentimiento mexicano, había un sueño compartido de ser mejores cada día, había un sueño compartido de progreso, de desarrollo. Había algo que se llamaba además la famosa sociedad del conocimiento, que es a donde todos deberíamos aspirar, que implicaba tu desarrollo personal como individuo. Como individuo querías ser mejor persona, querías
aprender algo nuevo, tener una capacitación en lo que fuera, tal vez aprender un idioma, tal vez aprender algún diplomado, un curso, un lo que sea, pero desarrollarte para ser mejor. Hoy uno se cuestiona siquiera si puede salir a la calle sin tener un riesgo. Hoy muchos se cuestionan, y no lo digo, caray, lo digo porque diario recibo comentarios de esto. Hoy muchas de las preguntas que se hace la gente de la clase media hacia arriba es, ¿y si mejor nos vamos del país? ¿Y si emigramos? ¿Y a dónde? ¿Y qué necesito para ir a tal o cual país? Oye, híjole, ¿y qué pasará si yo soy dueño de una casa, me la van a quitar? ¿Y si yo soy dueño de una empresa, la puedo perder? Esos son los cuestionamientos de hoy, cuando era algo que antes ni siquiera nos cuestionábamos, lo dábamos por sentado. La propiedad privada es privada. Abrir un negocio, el riesgo de abrir un negocio es que tengas la suficiente capacidad para que el negocio crezca y se desarrolle. Que desarrolles buenas estrategias, que trabajes, que te capacites. Hoy abrir un negocio implica que la delincuencia organizada te permita trabajar y a ver cuánto te cuesta. Y a ver si no te llega una cargada del fiscal y que te revienten en un ratito. Eso es lo que nos ocupa hoy. Y a ver qué se le ocurrió al presidente en su mañanera. Eso nos ocupa. ¿Y ahora qué habrá dicho? Y amigos, yo solo quiero recordarles que si permitimos que esta capacidad de soñar nos sea totalmente arrebatada, esto es exactamente lo que hacen las dictaduras. Hoy estamos en el peor de los momentos, en el momento más difícil de este país, porque hoy tenemos a un dictador en ciernes que está golpeado, que fue golpeado, que está dolido, que está dañado por todo lo que ha pasado los últimos 18, 19 días. Y hoy tenemos un dictador que se va a extremar, se va a ir a los extremos. Y lo primero que hay que hacer con un pueblo para poderlo someter es robarle sus sueños. Quitarle la capacidad de soñar. Quitarle la capacidad de imaginar, de ver. Quitarle la capacidad de tener proyectos, desarrollos, ideas. Y esto está pasando en el país. Si permitimos que se nos robe nuestra capacidad de soñar, entonces ya habremos perdido México. Y yo creo que aquí no podemos dejarnos llevar así. Yo creo que en México todavía tenemos esa capacidad de soñar. Todavía podemos levantar el espíritu, todavía podemos levantar la dignidad individual. Todavía podemos tener esa maravillosa alma mexicana. Y si quieren hablar en términos de la historia mexicana, esos maravillosos y dignos guerreros aztecas, el guerrero águila, el guerrero jaguar, convirtámonos en eso, en esos guerreros que levantan la cabeza y se permiten soñar y se permiten llevar a cabo sus sueños. En el 2000 nadie lo creía. En el 2000 nadie creía que fuera posible ganarle al PRI. En el 2000 nadie creía que a través de depositar un voto en la urna se iba a lograr el cambio. Todos seguían diciendo que eso no iba a pasar. Y queridos amigos, lo vivimos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Vivimos un cambio. Y en México hubo fiesta. Desde esa noche y al día siguiente hubo fiesta. Logramos lo que nadie creía, lo que se llamó por muchos intelectuales la dictadura perfecta, la dictadura de partido, durante 70 años. 70 años. Este gobierno tiene 3. Este gobierno solo tiene 3.
Pero ¿saben cuál es la diferencia? En el 2000 nadie nos cuestionábamos si era posible o no. Nadie nos preguntábamos si se podía o no se podía. En el 2000 defendimos nuestros sueños. Defendimos lo que considerábamos que eran nuestros ideales. ¿Nos pudimos haber equivocado o no? No lo sé. Yo creo que no. Pero teníamos un objetivo. Y era: queremos fuera al PRI, queremos que ahora gobierne el PAN, queremos a Fox en la presidencia, queremos ver a Vicente Fox en Los Pinos. Ahora ya ni siquiera tenemos Los Pinos, a eso hemos llegado. Ya ni siquiera existen Los Pinos. Nadie nos robó el sueño. Lo creímos posible y lo hicimos posible. Hoy yo les pregunto, con este ejemplo que sucedió hace casi 22 años, ya casi 22 años, es increíble qué rápido se va el tiempo. Pero hace casi 22 años dimos el ejemplo que sí se puede tener un sueño, que sí se puede decir qué es lo que quieres, que verdaderamente cuando el pueblo se pone las pilas, el pueblo decide, que esa es la verdadera democracia. No darle poder a representantes ni a servidores públicos, no, el poder se mantiene en el pueblo. Esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia como se enseñó hace 3000 años en la Grecia antigua. Esa misma democracia de ese país que nos dio tantas leyes, que nos dio tanta filosofía, tanta idea y tanto conocimiento, los griegos. Demos, pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Y en la verdadera democracia en la antigua Grecia, amigos, no se nombraban representantes. Nadie te representaba como hoy te representan diputados y senadores y presidentes municipales y gobernadores. No. Eran simples funcionarios, eran empleados. Y quien realmente gobernaba era el pueblo. Ser político en la Grecia antigua era un riesgo del carajo. Porque aparte tampoco crean que se volvían millonarios. Eso no es cierto. Eso sucede ahora. No puede ser que después de miles de años todavía nos preguntemos si verdaderamente el pueblo tiene el poder para decidir. Hace casi 22 años demostramos que sí se puede, y se puede de forma pacífica, y se puede en las urnas. Y no sacamos a alguien que quiere convertirse en dictador y que tiene escasos 3 añitos. 3 añitos. Sacamos a una dictadura de partido, la que fue calificada en todo el mundo como la dictadura perfecta, que era el PRI. A esa dictadura perfecta la sacamos en una votación, en una elección, porque creímos en nuestro sueño. Porque creímos en nuestra constitución, porque creímos en nuestro instituto electoral, en el IFE en aquel entonces, porque creímos en nosotros mismos. Hoy, 22 años después, dudamos. Hoy, 22 años después, estamos permitiendo que se nos roben nuestros sueños. Hoy, 22 años después, estamos permitiendo que se nos convierta en simple carne laboral, en autómatas para salir a trabajar, regresar a casa, trabajar, regresar a casa, sin sueños y sin ideales, sin aspiraciones, como lo ha dicho el presidente. Sí, señores, yo sí soy aspiracionista. Aspiro a tener y que mi país tenga el mejor nivel de vida posible. Aspiro a que México sea una potencia mundial. Aspiro a que mi pueblo tenga más cultura. Aspiro a ver mexicanos que en vez de insultar y mentar madres, tengan la capacidad de analizar porque conocen, porque tienen cultura, porque pueden estudiar y en consecuencia volverse verdaderos demócratas. Poder analizar y estudiar para poder decidir.
Porque si no hay cultura y no hay educación, no existe la democracia. Yo sí aspiro a eso. Aspiro a que mis hijos se puedan codear con los países más desarrollados del mundo. Que mis hijos puedan platicar con un coreano del sur, con un japonés, con un alemán o con un sueco. Y estar en el mismo nivel cultural y de valores. Y que no los vean como menos. Yo sí aspiro a eso. No, yo no aspiro a un país de jodidos y de pobres. A que digan, ay, pobrecitos mexicanos. Se sienten o se creen soberanos, pero están todos jodidos muriéndose de hambre. Mira México. México que no le importa la calidad, que no le importa la eficiencia, que no le importa la cultura, que no le importa el conocimiento. Como quieren eliminar esas palabras de los libros de textos. Mira, pobrecitos mexicanos. Y entonces México va a seguir siendo ese país, pues ese país que se encuentra en una franja de sol, ese país típico al que hay que ir de vacaciones a sus playas, a sus sitios arqueológicos, porque además sale tan barato. ¿Por qué es tan barato ir de vacaciones a México? Porque la gente come con 10 pesos. Les das $1 de propina y se sienten ricos. Y entonces ese seguirá siendo México. No, yo no aspiro a eso. Yo aspiro a un México que, como lo está haciendo el Medio Oriente, como lo hizo Emiratos Árabes, como lo han hecho tantos países, se pueda desarrollar y tenga proyectos de cara al siglo XXIII y al siglo XXII, que esté viendo de aquí al 2080, no que esté recordando qué hizo Cárdenas para nacionalizar el petróleo, o si fue mejor Benito Juárez que Porfirio Díaz, o si hace más de 500 años la conquista estuvo bien o mal hecha, en un sistema de creencias, de idiosincrasia, en un momento socioeconómico y político que ya no existe en el mundo, que ni siquiera entendemos. Porque en ese entonces todavía ni siquiera entendían lo que verdaderamente era la ciencia. No había comunicación, no podemos juzgar lo que no tenemos la más remota idea. La mayoría de nosotros ni siquiera conocemos realmente cuál era la idiosincrasia de nuestros abuelos o bisabuelos. Y pretendemos entender lo que pasó en la conquista hace más de 500 años, cuando España no existía como país. Es absurdo. Tenemos que aprender a pensar en el hoy, a poder soñar y a crear el futuro. A crear el futuro, no a volver a vivir el pasado. Pero que no nos roben nuestros sueños, amigos. Que no nos roben nuestros sueños. El día que cualquier persona pierde la capacidad de soñar, pues nos convertimos en ¿qué? ¿En un vegetal? ¿Nos convertimos en qué? ¿En muertos en vida? ¿En zombies? Miren, y me da mucha tristeza decir esto, pero volteen a ver a gente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que ya no les quedó otra opción más que pues trabajar para medio sobrevivir. Y sus sueños hoy son una utopía. Sus posibilidades de soñar, de acceder a un mejor nivel de vida, yo creo que pueden soñar hasta ofensivos. Ya no los hay. El sueño es poder comer mejor hoy y mañana. Ese es el sueño. No permitamos que México caiga en esa desgracia. No permitamos que caiga en esa desgracia. No permitamos que a través de la repetición diaria de discursos basados en miseria, nuestras mentes se vuelvan miserables. No permitas que te contagie la miseria. Un presidente que privilegia la pobreza, que privilegia la mediocridad,
que su único argumento para atacar a una persona incómoda es decir cuánto gana y que gana 15 veces más que él, eso es un mediocre, eso es un miserable. En otros países, quien más gana dinero, en otros países quien desarrolla una empresa, en otros países quien se vuelve un verdadero líder de opinión, quien es un científico, un investigador, una persona verdaderamente que sobresale de los demás, se toman como ejemplos a seguir, no como objetivos a atacar. Un Elon Musk que ni siquiera nació en Estados Unidos, es inmigrante en su país, ahora en Estados Unidos es un inmigrante. Pero un Elon Musk no es un objetivo para atacar por el gobierno de los Estados Unidos porque gana mucho dinero. El hombre más rico de la historia de la humanidad. Y joven, ¿eh? El hombre más rico de la historia de la humanidad, un inmigrante en Estados Unidos, no se le ataca por abuso, no se le ataca porque es un pinche conservador, fifí, aspiracionista, neoliberal. No, se le toma como ejemplo. Igual que a un Bill Gates, igual que a cualquiera de ellos. En México son objetivos para atacar. Aquí nuestra aspiración no puede llegar a más de un par de zapatos y pantalones, como dice el presidente. ¿Y para qué quieres coche si hay transporte público? Y si ya tienes una carcachita, pues con esa. Aquí tu aspiración, o sea, aquí somos menos que humanos, porque el planeta, ¿quién dijo que el planeta le pertenece a Andrés Manuel o a la 4T? ¿Dónde está eso? Porque a final de cuentas, México o no México, lo que se dibuja como fronteras en un mapa ficticias, pertenece al mismo planeta y a final de cuentas en el planeta somos humanos y creo que todos tenemos derecho a todo, ¿no? A lo mismo. ¿Quién carajos dijo que yo no puedo tener una propiedad en esta parte del planeta donde me tocó la bendición de nacer y vivir? Pero ahora resulta que hay un señor que pues ya también está claramente en contra de la propiedad privada, en fin. ¿En qué momento? ¿En qué momento nosotros como humanos tenemos menos derechos que otros humanos que también habitan en este planeta, pero fuera de estas líneas imaginarias que delimitan las fronteras del país? ¿En qué momento? Y por eso hoy, queridos amigos, quería hablar de esto, porque desde que yo recuerdo, desde que yo he visto la historia de este país, lo que me han enseñado, lo que he leído, desde la independencia de México, es más, desde que éramos colonia, México nunca había perdido la capacidad de soñar, las ganas de desarrollarse, de crecer. Nunca, hasta ahora. Es la primera vez. Desde aquella ocasión que empezara el padre Hidalgo con un movimiento que, bueno, él nunca supo, jamás supo que iba a derivar en un movimiento de independencia, pero bueno, que acabó en un movimiento de independencia, el país siguió soñando en ser independientes, en crecer, en desarrollarse, en que haya mejor con mi nivel de vida para todos. Y vienen las otras cambios del país, por supuesto como cualquiera, una revolución, una reforma, pero siempre, siempre la capacidad de soñar. Hasta ahora. Y por eso les quiero recordar el 2000, porque antes de esta locura de cuarta transformación, el año 2000, y no estoy hablando ahorita de Vicente Fox, no, no es Vicente Fox, es la bendita capacidad que tiene este pueblo de verdaderamente hacer un cambio y no dejar de soñar. Así que cuando te cuestiones si vale la pena o no salir a votar en la revocación de mandato, yo nada más te pregunto qué habría pasado si en el 2000 nos hubiéramos cuestionado lo mismo. Cuando además el IFE apenas acababa de nacer, estaba naciendo. Era nuevecito, era un bebé sin experiencia. Hoy tenemos a un INE con más de 20 años de experiencia. Era mucho menos confiable,
nuestro instituto electoral de hace casi 22 años contra lo que tenemos ahora. La gente que ocupaba los cargos importantes, pues eran los priistas de más de 70 años de mantenerse en el poder, no de 3 añitos. Así que cuando te cuestiones si vale la pena o no ir a votar, es que hay muchos que dicen que no vaya. Quiere decir que no tienes la más remota idea de cuántos muchos había que decían que no se podía sacar al PRI de los pinos. Y lo hicimos. ¿Apoyé la candidatura de Fox? Por supuesto que la apoyé. Claro. Y además la apoyé donde pude y pegaba calcomanías, como les he dicho, y de todo. De hecho, los ayudé a formar la base de datos en mi computadora de la famosa esa Amigos de Fox en Guanajuato. Y le compré pantalones de mezclilla que traían la etiqueta esa de piel atrás que decía Fox, y calcomanías para el coche, y claro, así como ahorita apoyo la revocación de mandato, así como ahorita nadie jamás podrá hacerme creer que en prácticamente 4000 años de que a los griegos se les ocurrió lo que ellos entendieron como la mejor forma de gobernar y dijeron tenemos que darle el poder al pueblo, y de ahí deriva la palabra democracia, demoskratos, democracia. En estos miles de años de historia de la democracia y de la lucha que ha costado tantas vidas, tantas tragedias, alguien venga hoy a decirme no salgas a votar, igual a ve en contra de la democracia. No. Si votas es hacerle el juego a López. No. Si voto es privilegiar la democracia. Si no voto, entonces le estoy refrendando el poder al dictador. Y eso sí es hacerle el juego a López. No, amigos, hasta que no se invente algo nuevo, mientras no exista algo nuevo que la democracia, algo mejor que la democracia, yo seguiré privilegiando la democracia. Y la democracia es el pueblo el que decide actuando en las urnas. Esa es la democracia del siglo XXI. Y eso defiendo. Y por eso yo les pido, hagan memoria y acuérdense lo que hicimos en el 2000 en este país. Acuérdense lo que hicimos en el año 2000 en este país. Y querido amigo, si tú privilegias la democracia, estarás privilegiando las libertades. Jorge Guacuja, encantado de asistir hoy con muchísimo gusto. Si me mandas una liga te lo voy a agradecer. Estarás privilegiando, insisto, las libertades, las instituciones, porque no existe una democracia sin libertades, sin instituciones, sin división de poderes, que eso es exactamente lo que todos los mexicanos queremos, o la inmensa mayoría. Habrá unos cuantos que estén acostumbrados a someterse y a vivir sometidos por un dictador, pero gracias a Dios son una pequeña minoría. Y si ellos tienen esa necesidad de sentirse sometidos, manejados, dictados por alguien, pues ya encontrarán algún dictadorzuelo por ahí en su ámbito que les diga qué hacer y les dé órdenes todos los días. Pero no, por esa falta de carácter y de capacidad de decisión de unos cuantos, vamos a permitir que al resto del país se les someta bajo una dictadura. Amigos, de esto quería hablar hoy con ustedes. Y recuerda el 2000, repliquemos el 2000, repliquemos el 2000. Que México no pierda la capacidad de soñar. Este bendito pueblo que está en el centro de la luna, este bendito pueblo que está en una ubicación geográfica única y envidiable, que tiene una forma y una figura geográfica única, que tiene una historia envidiable. Este bendito pueblo, lo único que no puede perder es su capacidad de soñar. Así que sigamos soñando, amigos. Sí, sí se puede. Ya lo demostramos y lo vamos a demostrar nuevamente.
Acuérdate, la democracia se ejerce, a la democracia no se le da la espalda. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Gracias por permitirme platicar con ustedes. Es un honor, verdaderamente es un honor estar con ustedes. Yo soy Mark Staroselsky. Esto fue Hablando Claro. Y por favor sigue soñando. No pierdas la capacidad de soñar. Que Dios los bendiga.